¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Nos alegramos saludarlos en esta tarde, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de comunicarnos, de conectarnos, en una oportunidad de poder tener una palabra de bien sobre sus vidas, de luz, de claridad, que Dios nos permita poder caminar en estos días en los cuales nuestras naciones están pasando por tiempos difíciles. Y nosotros como tenemos muchas preguntas que nos hacemos. Tenemos muchas preguntas que nos hacemos, cosas que nos parecen injustas, cosas que no nos parecen que están adecuadas, cosas que nos parecen que no nos merecemos. Y en estos días estuve volviendo a leer un pasaje de la Biblia. La Biblia tiene un montón de pasajes, de historias. Unas historias están en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes de que Cristo aparezca en escena. En la época que Daniel está escrito, está vivido, se ve la esencia de un imperio persa que estaba dominando el mundo. Y cuando iba dominando el mundo, iba captando a las diferentes naciones. Y de esas naciones tomaba a los jóvenes, a los mejores jóvenes, a los más brillantes, y se los llevaba a la ciudad principal, a la ciudad principal del imperio. Y allí los entrenaba para que después esos mismos jóvenes que habían traído de todas las naciones puedan ser los elementos que ellos utilicen para ayudarlos a gobernar ese imperio. Entre ese grupo de personas había un par de jóvenes hebreos, entre los cuales el más conocido es Daniel. Y la Biblia relata una historia dentro de ese contexto, en donde el rey tiene un sueño. La Biblia dice: el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Todos nosotros podemos tener sueños y está bien. O sea, eso es lo más común que puede pasar. Usted tiene un sueño, a veces sabe qué significa, a veces no sabe qué significa, a veces tiene que ver con cosas que le han pasado durante el día. Ahora, el asunto es que el rey tuvo un sueño y se lo olvidó. Pero era rey. Y él se levantó a la otra mañana y le dijo a todos los sabios, entre los cuales también estaba Daniel y sus amigos, le dijo: muchachos, señores, yo quiero que me digan qué es lo que soñé y qué significa. Tan loco como lo que usted está escuchando. Alguien aparece en la escena y le dice: yo quiero saber qué soñé ayer y qué significa lo que soñé. Todos los sabios que rodeaban al rey le dijeron: usted no puede pedirnos eso. Eso es algo imposible para los hombres. Es imposible para nosotros darnos cuenta de qué es lo que usted soñó y qué es lo que significa. El rey dijo: miren, a ustedes me dicen qué es lo que soñé y qué significa, o mañana mueren todos. Así de trascendente, porque acuérdense que en esa época no había nada de lo que usted conoce como democracia. En esa época el rey era dueño de la vida de todas las personas, y si él se levantaba una mañana de mal humor, los mataba a todos y nadie podía decirles nada. En medio de toda esa situación, Daniel se entera de lo que el rey había dicho y hace lo que los demás no podían hacer. Él se dio cuenta de que humanamente él no tenía la capacidad de entender eso. Y fue a la fuente, la única fuente que él sabía que podía saber qué es lo que el rey había soñado. Entonces Daniel fue a sus amigos y le dijo: oremos a Dios. Pidámosles a Dios entendimiento. O sea, tenemos dos alternativas, le dijo Daniel a sus amigos. O nos podemos a llorar y a acusar y a decir por qué sucede lo que sucede. Nos ponemos a pensar lo injusto que es esta situación para nuestras vidas. O oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para saber qué es lo que significa. Qué es lo que Dios quiere enseñar para estos días. Qué es lo que Dios vio en estos días. ¿Qué es lo que Dios le mostró al rey en estos días? La Biblia dice que ellos oraron y que en la noche Dios le mostró en sueños a Daniel cuál era la historia. ¿Qué es lo que el rey había soñado? ¿Y qué es lo que significaba lo que el rey había soñado? A la mañana siguiente, Daniel fue, lo contó al rey y el rey entendió que ese era el sueño que había tenido y lo puso como jefe de todos los sabios de su época. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver este asunto con nosotros? Lo mismo. Nosotros en estos días que vivimos tenemos un montón de información por todos lados. Alguna de esa información cierta, alguna información más o menos cierta,
y mucha información que no es cierta. Usted y yo estamos metidos en un asunto del cual no fuimos culpables. Usted y yo estamos metidos en un asunto en el mundo, en gran parte del mundo está metido en un asunto del cual no es responsable. Usted y yo podríamos dedicar tiempo a decir, la culpa es de fulanito, la culpa es de tal. ¿Para qué te serviría? ¿Para qué te sirve dedicarle tiempo en este tiempo a buscar responsables de lo que está pasando? Eso no es lo que usted y yo tenemos que hacer. No nos sirve demasiado saberlo. Si habrá tiempo, se sabrá en algún momento. Pero no es lo que a usted y yo nos conviene hacer. Lo que a mí me conviene hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios y preguntarle a Dios para saber qué es lo que Dios quiere decir a la tierra con este asunto. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablarnos a la tierra, a tu vida, a mi vida con este asunto? Usted tiene que saber una cosa. Dios ya vivió estos días. Y Dios ya tiene una salida para lo que está ocurriendo. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de pedirle a Dios y Dios nos dará luz. Yo creo esto, que si usted y yo nos ponemos de acuerdo, Dios traerá luz a la vida de los hijos para entender los días que nos tocan vivir, para entender los días y ver las cosas como Dios las está viendo. Más allá de lo que hablen los medios, más allá de lo que la gente diga, más allá de lo que los demás piensen. Acuérdense, en la época de Jesús, de Daniel, los sabios de su época no tuvieron una solución. Los médicos de esta época no van a tener una solución. Los economistas de esta época no van a tener una solución. Los políticos de esta época no van a ser la solución. Ellos no tuvieron la respuesta. La respuesta la tiene Dios. Y Dios traerá esa respuesta al corazón de los hijos. Esperamos que haya paz y bienestar en la vida de cada uno de ustedes.